Buenos días. Vamos a dar inicio a este editorial del domingo 8 de septiembre del 2024. Hola. Como saben, desde hace tiempo abrimos una sección de aportes a Venezuela Vetada. Pueden comunicarse directamente conmigo a través de mis redes sociales o pueden realizar su aporte de manera directa al PayPal. Les recuerdo, estoy en Caracas y todo aporte es necesario en este andar, en esta labor para el despertar de Venezuela. Gracias. Una de las cosas que ha hecho posible estos 25 años de imposición de la tiranía es la mentira. La mentira es una de las armas predilectas por parte del socialismo, en general de la política, pero la izquierda siempre ha sabido utilizarla de una manera muy especial. Y en una sociedad, no solo como la nuestra, sino la global, donde una gran dosis de infantilismo y estupidez ha ido permeando a la sociedad, donde la banalidad se ha vuelto ley y donde la ausencia de sentido común es una cosa endémica, es posible que ese proceso donde la mentira sea tan común, tan constante, haya ido deformando el entendimiento por parte de muchos. En los tiempos modernos, más allá de esta situación con los fake news y todo este tipo de situaciones, las posibilidades que han brindado las redes sociales para emitir tanto el discurso correcto como emitir más carga de banalidad y desinformación, ha generado una nueva brecha en ese abrazar a la mentira. Porque la mentira simplemente va penetrando por todos y cada uno de los lugares, dejando a cada una de las personas que queremos despertar a los demás, que queremos hacer que la gente se encuentre con la realidad de la situación, dejándonos en muchas ocasiones en lugares muy chiquitos, en espacios muy cerrados, porque la mentira va plenando todo y brilla, es escandalosa. Entonces la mentira ha hecho posible que se crea que se puede salir de una tiranía en democracia. La mentira ha hecho posible que constantemente suban ídolos de vacío, de barro. La mentira ha hecho posible que el norte se pierda en cada una de las situaciones. La gran mentira electoral ha hecho posible constantemente que esa vital, fundamental masa crítica que ha de construirse se pierda en cada una de estas fantasías electorales. Entonces, la mentira que ha hecho posible cada una de estas realidades es algo que la sociedad venezolana tiene que entenderse, tiene que ir entendiendo. Y una de las mejores maneras de poder desmontar las mentiras es hacerse muchas preguntas. Hay una pregunta fundamental para poder entender por qué Venezuela está así. Y sería la pregunta, ¿cómo fue que un país irresponsable votó por algo como Chávez en el 98? ¿Por qué? ¿Qué estaba tan mal? Y lo cierto es que estaban cosas muy malas. No algo como para cometer la locura del colmo de la irresponsabilidad de haber votado por algo como Chávez. Pero es que el colaboracionismo instalado ahí había puesto cosas como Irene y Alfaro como contrapartes. Y atacaban la única cosa que medio podía servir en aquel entonces, que era Sala Roma. Eso es lo que quiero que vayamos despertando para poder ir entendiendo cada una de esas mentiras. La pseudodemocracia hizo lo imposible para que el país no despegara. Nos endeudó, cometió todas las atrocidades, hizo que perdiéramos confianza con el proceso de la estatización del petróleo antes de tiempo, cuando las concesiones ya estaban por vencerse y podíamos recuperar no, sino poseer nuestra industria petrolera, que había sido construida gracias a esa estructura de concesiones. Pero se hizo algo que atacó nuestra confianza y para más se endeudó al país. Y junto con eso la corrupción. Entonces todo este tipo de cosas hicieron posible que llegara algo como Chávez. Es decir, vivíamos en la mentira de la pseudodemocracia, se pervirtió tanto aquello que una sociedad irresponsable frente a lo que había trajo eso. Después entramos en la otra gran mentira, que existe todavía Estado de Derecho, cuando el Estado de Derecho quedó abolido con el proceso constituyente de 1999. Y eso es básico para poder comprender estos últimos 25 años y este constante teatro. Pero
La mentira está allí, pero ¿quién la dice? ¿Quién la promociona? ¿Cómo es posible que frente a esa realidad tan evidente, el país una y otra vez pierda el norte y enseguida acepte la fiesta democrática electoral? El costo de la fiesta democrática electoral no solo son los 25 años, sino es la desaparición del policía en la nación. Es ese casi un tercio de venezolanos fuera del país. Es la destrucción económica, es el adoctrinamiento, es el embrutecimiento, es una sociedad envilecida, es un proceso para destruir a Venezuela y al venezolano. Entonces hay que asumir con realidad cada uno de esos costos que han hecho posible que estemos en esta situación y en una situación que, si no se hace lo correcto, simplemente se va a seguir empeorando. Entonces, cuando logramos identificar la mentira, y para hacerlo hace falta justo uno de los principales conceptos que han sido expropiados. La izquierda expropió el sentido común. El sentido común de muchos simplemente se fue. Y entonces es muy importante acercarnos al sentido común para poder entender las mentiras que son evidentes, para poder centrarnos en lo que de verdad importa. Vamos a tomar un caso que es bien interesante de lo que sucede esta semana, que es lo que tiene que ver con la Corte Penal Internacional. La Corte Penal entra en un escándalo porque un familiar del fiscal trabaja para Maduro, es abogado del equipo de defensa de Maduro. ¿Eso importa? Ah, claro, por supuesto. ¿Importa? No. Porque lo primero que tenemos que entender es que la Corte Penal Internacional es realmente inútil para nuestra situación. Es importante lo que se hace para el expediente Venezuela. ¿Pero no va a resolver nuestra situación? No. La Corte Penal en la actualidad ha logrado lanzar unos solicitudes de autodetención internacional contra presidentes en ejercicio, como Putin, como Netanyahu. Si alguien cree que los van a detener, no conoce lo que era el asunto de al-Bashir. La salida de Putin y su estadía reciente en Mongolia, todo el mundo buscaba una excusa, diciendo, pero es que, ¿qué va a hacer Mongolia? Va a entregarlo. Putin tiene un arsenal y entonces sometería a Mongolia. Y decían toda clase de pendejadas. Y eso, son solo pendejadas. Porque vayan a ver lo que sucedía con el presidente de Sudán cuando le dictaron el auto de detención. Hemos conversado muchísimo sobre eso y parece que no se quiere entender que aquello es una mentira, y es una mentira que simplemente no trae ningún tipo de beneficio entre la realidad de lo que vive el país. Si a Maduro le dictaran una autodetención internacional, tengan ustedes la absoluta seguridad que la misma estructura internacional, tanto de Foro de Sao Paulo, la más cerrada, va a empezar a buscar la manera de, oye, esto está muy mal, porque es que ya lo han dicho. Ya dijeron de manera muy clara que no se podía buscar que el chavismo cediese de alguna manera mientras esté Maduro buscado por un cartelito de la justicia de los Estados Unidos. Imagínense si es un asunto de la justicia internacional. Se cae un poquito el discurso de los Estados Unidos y que va en contra de la autodeterminación de los pueblos y ese festival de pendejadas. Pero dirían que es precisamente eso lo que detiene la posibilidad de la salida. Y por supuesto, junto con los socios habituales de los procesos revolucionarios, como son China y Rusia, todavía tuviese un grandísimo margen para salir a pasear y que se le vea paseando, para poder burlarse de lo que sucede con la Corte Penal Internacional. Entonces, más allá de la mentira, tenemos estas luces falsas que hacen que perdamos el norte. El norte no es otro que la construcción de esa masa crítica. ¿Qué es esa masa crítica? Porque también se logra hacer esa pregunta muchísimas veces y parece que es otra de las cosas que no se quiere entender porque es muy fácil mentirse. La primera base está allí, en ese entendimiento de que esa masa crítica, de que ese individuo que pertenece por voluntad propia, por identificación del problema, a la construcción de algo que no tiene una organización, sino que tiene un movimiento propio, tiene una realidad, la cual es tangible, porque cuando se rechaza la mentira,
Los operadores de la mentira sienten que algo está sucediendo. Y eso es la clave de la construcción de esa masa crítica. De una sociedad que quiere despertar y se aleja de la mentira. De una sociedad que entiende fundamentalmente que para entender la mentira que estamos viviendo hay que comprender el factor ideológico que hace posible que ella camine, avance y siga minando nuestra sociedad. He repetido muchísimas veces que el problema no son las caritas, las cuatro principales que siempre están allí mareando gente, inventando mentira tras mentira, sino entender que es toda una estructura política, comunicacional y académica que ha ayudado a que esa mentira tenga base, tenga cuerpo y penetre. Muchos de estos propagadores de la mentira son degeneradores de opinión porque no tienen opinión propia, porque no tienen capacidad para entender la realidad. Y esa es gran parte del problema. La ausencia de entendimiento de la realidad hace que la mentira pueda avanzar. Volvemos. Son 25 años de imposición de la tiranía. Son 25 años de socavar toda una estructura de nación. Por lo tanto, cuando se hace la propuesta de que a través de un mecanismo electoral, ya te comiste una gran mentira, vas a poder activar a una sociedad la cual desarmaste, la cual tiene un tercio menos de la misma en el país. Y vas a poder contar con una fuerza armada a la cual has insultado, has sapeado y no has enviado los mensajes correctos para que esa fuerza armada pueda conectar. Y buscas encontrarte con la presión de una sociedad internacional, de una comunidad internacional, que cada vez se parece más a lo que ejecuta la tiranía. Vamos a poder dar un punto. No solo es que se buscaron como garantes a Petro y a Lula, miembros principales del Foro de Sao Paulo, camaradas de Maduro. Ya eso sobrepasa la mentira para convertirse en una burla directa. También está el asunto de esperar algo por una comunidad internacional que en el caso occidental siempre va a estar pendiente de lo que se emane en la Casa Blanca. Lo que está en la Casa Blanca es Biden-Harris. En la campaña del 2020 señalé en lo particular que cualquier persona que votara, cualquier venezolano que tenía la posibilidad de votar en las elecciones de los Estados Unidos y votara por Biden era alguien que no quería Venezuela. No era necesario ver los resultados. Se sabía. ¿Por qué? Porque si no se entiende el problema ideológico, se hacen estupideces como las que se hicieron. Cuando se quiere pensar, ay no, que si Trump es antipático, que si Trump, o los más ridículos todavía, lo que dicen, Trump no hizo nada. Y es que tiene que ser algo. Es una de las cosas más importantes y siempre me gusta recordarlas, porque mi país es muy, muy mezquino en ese sentido. Ese hombre se paró 2 veces en la Asamblea de las Naciones Unidas y 3 veces en el discurso del Estado de la Unión para decir que el problema de Venezuela es socialismo. Eso es un favor que creo que nunca se lo podremos pagar. Porque en mi país, hasta hace nada, seguían negando que el problema es ideológico. Y aún muchos lo siguen haciendo. Y eso es sembrar la mentira. Y aquello fue una verdad de frente. Una verdad que hemos dicho, que hemos repetido muchísimo. Pero esa tribuna es algo que hay que agradecer. Y es un llamado a la verdad, es un llamado a ese despertar del entendimiento, es un llamado a ese sentido común que nos aleja de la mentira. Es muy importante entender que ahora, cada vez que va a llegar más información falsa, más manipulación barata para soportar la mentira, lo que se necesita es una dosis de sentido común, para que cuando llega a esa mentira poder rechazarla con bases. No se necesita hacer una investigación profunda, sino entender en base al sentido común, señores, esto es mentira. Hay que pensar las cosas siempre con un poquito de lógica para que se comprenda lo que se busca hacer. Vamos a colocarles un ejemplo. Hace nada corrió por internet un video. Y en el video está Kamala Harris con su candidato vicepresidencial. Están supuestamente en una escuela y en el fondo se ve una cartelera donde luce el martillo y la hoz y otra cantidad de símbolos comunistas. En el momento en que ese video corre, una amiga me lo hace llegar y yo de una vez le digo, eso es un fake.
No es porque ellos no se sientan cómodos en esa imagen, no es porque no lo quisieran hacer y se sentirían felices pudiendo mostrarse así, pero no son tan estúpidos. ¿Y qué te dice eso es un fe? El sentido común. Después, uno se toma la molestia de buscar visitas de esta parejita hacia una escuela y vas a encontrar el video original. Y así con cada una de las cosas. Ahora, el creer se va a hacer cada vez más difícil, porque no importa que lo que veas y escuches, lo único que te va a alejar de esa mentira y de esa manipulación es el sentido común, es el pensamiento crítico, es el entender, sí, cómo no, estarían felices ahí, pero son tan estúpidos como para hacerlo. Lo mismo sucede con muchas cosas de lo que se le acusa al gobierno que hace. Por supuesto que estarían muy cómodos en hacer cualquier cantidad de barbaridades, pero saben hacerlas escondidas. Saben cómo hacerlo. O han hecho barbaridades aún peores a lo largo de estos 25 años, las cuales el país olvidó otra vez. Entonces, entre la ausencia de memoria, la capacidad de infringir mentiras, el ansia de mentirse, por supuesto, eso mata la posibilidad de la generación de la masa crítica correcta. Después de cada uno de estos espejismos electorales, viene esta resaca, ¿no? Después de la fiesta democrática viene este ratón. Lo interesante de cada una de estas etapas es que el que estaba más cerca de despertar y se comportó como veleta, empieza a entender la necesidad de centrarse. Y ese se puede convertir en un pilar de esa masa crítica. Es importante encontrarnos con esa verdad. Es importante alimentar el sentido común. Es importante descartar la mentira a los mentirosos y entender por qué promueven la mentira. Hasta qué punto muchos de estos mentirosos que han elevado un festival de pendejadas vacías, como lo que son, como generadores de opinión a sueldo, palangristas a sueldo, creen su mentira. Yo les puedo asegurar que técnicamente ninguno. El asunto es, ¿por qué la gente les sigue creyendo a ellos? Porque si la mentira es la misma. No importa que sea un nuevo payaso el que diga la mentira, es la misma mentira. Venezuela necesita de sus hijos de manera consciente. No es un asunto solo de armas, es un asunto de pensamiento, razón, para controlar la emoción, para accionar en el tiempo y en el momento correcto. Es un asunto de primero pensar, es un asunto de sentido común y es un asunto de amar a Venezuela. Para hacerlo con razón, con sentimiento y con entendimiento de la realidad. La mentira no puede ser la protagonista. La verdad es lo que nos hace avanzar. Ese vivir en la verdad del que nos hablaba Václav Havel. Es esa verdad como bandera. Hay que tener muy claro que cuando el colaboracionismo toma las banderas de la verdad y la libertad, es para ensuciarlas. La verdad y la libertad están reflejadas en algo que todos tenemos claro en nuestro fuero interno, que es la única vía para la salida de esta desgracia. Aclarar el pensamiento para que sentimiento, razón y acción puedan funcionar es fundamental. Alejémonos de la mentira con la mejor herramienta, el sentido común. Señores, Venezuela lo vale. Que viva Venezuela.